Los dinosaurios y la vida prehistórica son una de las bases más sólidas que rodean mi vida personal, siendo algo sagrado para mí con todo lo que esto conlleva. Y ver un proyecto como Dinosauria ya hace 3 años me hizo sentirme como ese niño fan de Barney el dinosaurio una vez más. Y no saben lo hypeado que estoy respecto a toda la fauna que Dead Sound nos traerá en esta majestuosa nueva temporada. Reconocí a varias, si no es que a todas las especies que se mostraron en este avance. Sin embargo, si algo se me llega a pasar por alto, háganme el favor de comentármelo en la sección inferior. Así que si deseas conocer todas las especies de este avance, por favor toma asiento, ve por algo para merendar y prepárate, ya que Álvaro y yo estaremos mostrándote todo respecto a Dinosauria, temporada 2. Tocaremos todos los puntos que Dead Sound reveló por partes, iniciando con conocer de qué va la serie en sí para los nuevos en el canal. Algo que el propio Dead Sound ha comentado es que su serie no busca ser 100% precisa. Esto derivado a que se toma ciertas libertades creativas y artísticas que den más peso e impacto a la narrativa de sus cortometrajes. Comento esto ya que o mucha gente toma los episodios como si fueran un documental súper preciso, o lo critican por no marcar detalles o colocar cosas que no deberían estar ahí. Y como el que avisa no es traidor, Dead Sound ha hecho un gran trabajo. Esta serie episódica, que a la fecha se mantiene con 5 capítulos por temporada, nos narra de forma breve un instante en la vida de una especie protagónica en su formación geológica de manera más o menos realista. Esto realizado enteramente por el propio David Armsby, conocido mejormente como Dead Sound, el cual no solamente se informa de la formación que va a trabajar, sino que anima, modela y esculpe a la criatura que más impacto tendrá en la historia. Además de realizar posteriormente a cada episodio un making of de esto para que sepamos el contexto de la historia, las especies que aparecerán, la formación donde se llevó a cabo, las inspiraciones que tuvo al momento de trabajar en la historia, entre otras cosas más, haciendo que no solamente empaticemos con el proyecto por el arte e historia de cada episodio, sino con el propio David, quien es un gran amante de las criaturas prehistóricas. Algo icónico y que de hecho llego a usar para relajarme al momento de realizar mis videos es escuchar la banda sonora de una buena película, tráiler, serie, vamos, lo que hace cualquier persona. Pero con Dinosauria es diferente, ya que es majestuoso e hipnótico el ver criaturas tan fantásticas con una melodía que complemente tan bien el arte realizado por Dead Sound. Y para aquellos interesados, la canción de este tráiler se llama The Way of Water por parte de Zafk. No sé cómo pronunciarlo, gente, lo siento, pero tendrán el link en la descripción. Algo curioso es que el nombre de la melodía se inspira en el blockbuster que fue Avatar 2, El Camino del Agua o The Way of Water en inglés. Algo que admiro de Dead Sound es que sabe implementar el trabajo de grandes artistas en este apartado sonoro en sus avances y episodios. Veamos con qué más nos sorprende a futuro. Ok, esta es la parte que muchos desearán ver. ¿Qué animales vemos en este avance? La cantidad es bastante alta, por lo cual me tomé un tiempo no solamente para analizar el tráiler al milímetro, sino para corroborar lo que pensaba eran las especies que veremos en esta serie. Y hagamos énfasis en el creo que sé cuáles son todas las especies y formaciones geológicas que estaremos visitando. Así que habiendo dicho esto, vayamos al lío. Arrancando con las especies, nos ubicamos en la Australia del Albiense, en donde el clima gélido nos deja ver a un grupo de ornitópodos bastante peculiares. Y si no me equivoco, estos animales serían Mutaburrasaurus langdoni, confirmándonos la ubicación, siendo esta la formación Macunda o inclusive Tulebuk, aunque ahí sería un Mutaburrasaurus sp. Este raptodontomorfo tenía un cráneo muy estrafalario, debido a la especulación de que su zona nasal supuestamente podría inflarse cual globos. Pero no solamente eso, sino que observamos a un plesiosaurio y aunque en Macunda no hay plesiosaurios como tal, podría ser de una región aledaña a esta. Uno de estos podría ser Eromangasaurus australis, aunque también podría ser otro de la zona, Gulungasaurus glendowerensis. Aunque el primero, siendo Eromangasaurus, es de la formación Tulebuk, por lo cual ya tiene sentido que fuera Mutaburrasaurus sp. Pero en el caso de Gulungasaurus, este no es de Tulebuk, es de la formación Marie, además de que es sumamente dudoso. Pero no me quedará más que esperar con ansias el conocer a detalle cuál es realmente ese animal.
a ver qué ocurre en el making of. Algo sumamente hermoso es ver la obvia inspiración que se tiene en el episodio del Bosque de los Espíritus Congelados de parte de Walking with Dinosaurs, fusionándolo con la hermosa escena de Morturneria seymourensis de parte de Prehistoric Planet. Un gran trabajo, la verdad, de parte de Dead Sound. Antes de acabar con las criaturas marinas australianas, observamos al imponente Kronosaurus queenslandicus. Este luce tan bien que hasta en la miniatura lo puse. Algo que mencionar es que su patrón de color está inspiradísimo en el Eopleurodon de Walking with Dinosaurs. No saben lo mucho que me gusta esa reconstrucción. Algo genial es que no solamente veremos uno, sino a dos de estos rodeando un plesiosaurio indeterminado, el cual derrama su sangre en las aguas. Algo espectacular es que las estructuras rocosas que se proyectan desde los bordes de la pantalla asemejan a ser un par de mandíbulas enormes y cavernosas, las cuales devoran todo a su paso. Para mí un guiño a la frase mítica de siempre hay un pez más grande. Para terminar con este segmento vemos a un pez, el cual podría ser Pachyrhizodus marathonensis o Pachyrhizodus graui, ambos de la formación Tulebuk y Alaru. Pero siendo sincero no estoy seguro de qué especie sea, ya que ambas vivieron en la misma zona. Sin embargo espero Dead Sound nos lo pueda corroborar en su video. Después tenemos un breve segmento de uno de los episodios que más estoy esperando, siendo el que se nombrará Lagartos Terribles, esto haciendo referencia a Owen 1842. Cuando nacería el superorden más famoso de toda la historia. ¿Cuál más que el superorden Dinosauria? Los dinosaurios que podremos observar son Megalosaurus boecklandi, siendo este el primer dinosaurio descrito por parte de William Buckland en 1824. Me encantó tanto la reconstrucción del adulto como el de sus pichones / crías, las cuales podrán estar basadas en los ejemplares embrionarios asignados a Torvosaurus gurnei, de quien hablamos en un video pasado que les recomiendo vayan a ver terminando de ver este mismo. Eso sí, ni idea de qué género o especie es esa rana o batracio, por favor no me maten en comentarios. La formación que estaremos visitando seguramente es Tainton Limestone, durante el Batoniense, en el cual coexistiría junto a otro dinosaurio sumamente famoso, siendo el primer saurópodo descrito formalmente y uno de mis favoritos de toda la vida, Cetiosaurus oxoniensis, quien era uno de los máximos exponentes en cuanto a talla, alcanzando hasta los 18 metros de largo. También podremos observar, como su nombre lo dice, lagartos terribles, a un animal clásico entre los clásicos, siendo este Iguanodon bernisartensis. Me encantó que este justamente tuviera una coloración verde similar a la del video que hicimos tiempo atrás, lo pueden ir a ver después de ver este video. Siendo descrito por parte de Mantel en 1825, este organismo habitó en gran parte de Europa durante el Cretácico temprano, y muchos lo conocerán por Aladar de Disney, Dinosaurio. Terminando con los lagartos terribles, nos dirigimos a la Norteamérica Jurásica entre el Cinemuriense al Pliesbaquiense, a la formación Cayenta, donde podemos observar a un grupo de sauropodomorfos alimentarse a la luz de la luna mientras consumen las tiernas hojas. Seguramente estos sean Sarasaurus aurifontanalis, pero en esta misma sección observamos a Scutelosaurus lolleri. Este es un tirióforo que se desplaza alegremente por el bosque nocturno hasta que comienza a luchar por una rama llena de hojas, a lo que otro curiosea con un caracol al cual llamaré Jerry. Un verdadero aplauso para Dead Sound debido a la gran adición de la fauna primitiva del Jurásico temprano. Y como lo mejor siempre llega hasta el final, tenemos en esta formación al mayor depredador, siendo este Dilophosaurus wetherilli. Aquí observamos a uno depredar y combatir defendiendo su presa de un rival. Mi único pero con este Dilophosaurus es que no lo veremos completamente coloreado, sino con el tono nocturno. Sin embargo, esto puede ayudar a que la gente tenga un mejor conocimiento del verdadero Dilophosaurus y no tanto al de Jurassic Park. Viajamos a Asia, la cual nos dejará una gran impresión con la formación Yadokta en la actual Mongolia, donde arrancamos observando a un anquilosáurido que, aunque muchos podrían creer que es un Tarkia o Saikania, ojalá fuera un Saikania, amo ese animal, lo más seguro es que este sea Pinacosaurus grangeri, el cual avanza plácidamente seguido por un grupo de Goyocephal latimorei, quienes están cerca pero no tan cerca. Pero no son los únicos, ya que podemos ver junto a Pinacosaurus en el fondo de la sección inferior a un pequeño mamífero, el cual pienso podría ser Salamdalestes leckei, quien se ve súper tierno saltando. Desconozco si este animal es 100% el que yo comento, pero recordemos que hay una gran cantidad de mamíferos en la formación Yadokta. Y como parte de esta formación podremos ver la representación del combate más famoso de todos los tiempos. Nada de estupideces de Giga contra Rex, o Rex contra Spino, o Marsh contra... Bueno, así sí estuvo buena la pelea. Pero en este caso los contendientes son los archirreconocidos Velociraptor mongoliensis y el Protoceratops andrusi.
Yo sé que a pesar de las múltiples reconstrucciones sobre este suceso, Dead Zone nos regalará una fantástica recreación de los hechos. A pesar de que para mí históricamente el episodio que más me llame sea Lagartos Terribles, creo que hasta Dead Zone sabe que el que estoy por comentar es por lejos el más deseado. Al primer animal que observamos es a un dromeosáurido, pero no cualquiera, sino al famoso Deinonychus antyrhopus. Podemos observarlos cuidando a sus crías mientras acomodan su nido, un comportamiento cuanto menos orgánico para estos animales emparentados con las aves. Lo interesante es que hay restos de este amigo en varias formaciones geológicas, por lo que decidí analizar lo mostrado por parte de Dead Sound para ver cuáles serían las posibles opciones. Entre las que tengo en mente están las dos más famosas, siendo Cloverleaf y Antlers. Veamos si cuadran con los demás animales que estaremos observando. Volviendo con Deinonychus, debo decir que la reconstrucción es fenomenal, de mis favoritas de toda la serie. Antes se pensaba que este era el saurópodo más alto de todos los tiempos. ¿Quién más que el lagarto dios de los terremotos perfecto de inicio a fin? El Sauroposeidón Próteles. Este Zomphospondili posiblemente sea el organismo más masivo que hayamos visto en toda dinosauria. Pero no todo es enorme, ya que vemos al Rhabdodontomorfo Tenontosaurus tileti, si es que estamos en Cloverleaf, ya que en Antler sería un Tenontosaurus sp. En la misma escena observamos a un saurópodo que me dejó sumamente intrigado, ya que podría ser, si es que estamos en Cloverleaf, un Ruocaudia cunnelli, pero si no es así podría ser Astrofocaudia slotheri, de la formación Paluxy, aunque lo más obvio es que sea un Sauroposeidón juvenil. Esto haciendo referencia a Paluxysaurus jonesi, un sinónimo de Sauroposeidón. Y como dije, lo mejor está para el final. Dead Zone sabía lo que hacía ya que colocó a Lord Acrocanthosaurus atokensis, el cual se prepara para el nuevo top 10 con su nueva reconstrucción. El visto en el tráiler es de por sí fenomenal, donde observamos a una pandilla de estos desalmados asesinos acorralar a un Sauroposeidón, a lo cual este utiliza la sección nasal para producir un estridente ruido, esto para ahuyentar a sus atacantes, una muy buena hipótesis sobre su posible uso, aunque vemos que no sirvió del todo realmente. Finalmente, observamos a los Acrocanthosaurus perseguir al titánico Sauroposeidón, recreando el legendario camino de Ignitas, huellas fósiles. Este camino se atribuye a una persecución entre estos dos magnánimos seres que habitaron América del Norte, dejándonos con muchas ganas de ver más. La serie se estará estrenando próximamente. Hagamos una pequeña dinámica en los comentarios. Díganme, si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer un episodio para Dinosauria, ¿qué animal usarían como protagonista y por qué? A los más originales los estaré mencionando en un próximo video. Si este video fue de su agrado y desean saber más, estén atentos a más contenido y sobre todo a las actualizaciones en la pestaña de comunidad. Eso sí, no olviden suscribirse, compartir, comentar, activar la campanita y dar like. Sin mucho más por mi parte, yo soy Darnix y los veo en un próximo episodio.